Buenos días amigos, yo soy Antonio Barbarroja y este es un espacio dedicado a contar historias de libros, de escritores y la verdad de lo que se tercie. Como saben, y si no lo saben yo se lo cuento, tengo un proyecto editorial, la editorial Barbarroja, con el que publiqué La Hora Azul hace ya un par de años y que me gustaría que algún día fuera una editorial como Dios manda, ¿no? De momento no lo es imposible, porque la verdad es que no tengo un duro. Así que para moverlo un poco, y se me ocurrió la idea de crear este canal en el que hablar de literatura, en el que hablar de creadores, y bueno, de las circunstancias, ¿no? De cómo surgen y cómo son concebidos los libros que marcan nuestras vidas, ¿no? Como lectores y como bibliófilos y como seres humanos. Aquí estamos, pues. Antes de comenzar, le quiero dar las gracias a todos los que estén ahí detrás de la pantalla, mirando, pero sobre todo escuchando. Porque, la verdad es que ya me dirán ustedes qué mérito o qué interés puede tener ver a un tío aquí con un micrófono charlando, ¿no? Lo importante, yo creo, es que, es lo que intentaré contar de la mejor manera posible. Pues al fin y al cabo, yo solo soy un hombre delante de un micrófono en la noche del mundo, como decía Jesús Quintero, ¿no? El loco de la colina. Tengo que decir que el audio de estos vídeos va a estar también disponible en formato podcast, con un poco más de gracia, con un poco más de música, de esas cosas que no nos permite YouTube, que no nos permite el copyright tan estricto en YouTube, ¿no? En mi canal de podcast van a estar los audios disponibles, en mi canal de podcast en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast, en mi canal Lux, también lo digo para el que no lo sepa, que seguramente serán todos, junto a mis otros dos programas, junto a Noches Áticas, que tengo el orgullo y el honor y la suerte, sobre todo, de hacer junto a Rebeca Ejido, y junto a Lux Mundi, que es ese programa que yo empecé hace unos años, en el que mezclo narraciones biográficas, un poco al estilo de la que voy a intentar hacer a continuación, y ficciones dramáticas, en fin, un poco de todo. Tengo que retomarlo, por cierto, algún día, con tiempo. Van a encontrar esos enlaces a todas estas cosas, y así como también a mis redes sociales, a mi página web, Mediodía, y todo eso en la descripción del vídeo, ¿no? Luego, si me aguantan, al final de este vídeo voy a intentar recordarlo de nuevo. Antes de comenzar y de meternos en harina, me gustaría avisar de que pretendo hacer unos vídeos bastante clásicos, como ya habrán podido imaginar. Es decir, aquí en estas charlas voy a dar información, a contar cosas que requieren pues más de 1 minuto y medio, la verdad. No vamos, líbreme Dios, o no voy a dar consejos a nadie sobre cómo se tiene que leer a alguien un libro, ¿no? Ni tonterías por el estilo, como he podido ver que se estila en la gente que se dedica a hacer vídeos sobre literatura, sobre libros y todo eso. Al que esto le parezca aburrido o insoportable, no tiene más que hacer clic en otra parte. Ancha es Castilla y todavía más ancha es la internet. Hay por ahí millones de canales en TikTok, en YouTube, en Twitch, en miles de plataformas donde se generan contenidos continuamente, como se dice ahora, mucho más visuales, mucho más dinámicos, con mucho más estímulos, ¿no? Para el que lo quiera. Desde luego yo soy consciente de que esto no va ni con las tendencias ni con el espíritu del tiempo en el que vivimos, pero la verdad es que me da igual, me da lo mismo. No me importa si este vídeo lo ve una persona o si lo ven millones, me da igual. Yo lo hago por gusto, realmente. Este primer vídeo se lo vamos a dedicar a Benito Pérez Galdós y a sus imponderables episodios nacionales. Aquí conmigo tengo
tengo unos cuantos ejemplares, por ejemplo este, ¿no? Tengo unos cuantos ejemplares de la edición que hizo Alianza Editorial. Ven que utilizan para las cubiertas cuadros de época que tengan que ver con el... En este caso es un libro de la quinta serie ya, de la Primera República, ¿no? Cuadros de época de diversos museos municipales, incluso del Prado, incluso también, que tengan que ver con el tema de cada episodio. Es una reedición que hizo Alianza Editorial a principios del siglo XXI, que es la última, no, es la penúltima reedición de Alianza. Es verdad que ahora, ya en la segunda, a partir de la segunda década del siglo XXI, han vuelto a reeditarlos. Cíclicamente se van reeditando porque siguen vendiendo, como es normal. Antes es la edición, como han podido ver, de bolsillo, pero antes de seguir me gustaría hacerles un comentario acerca de la edición que hizo Alianza antes que esta, la de los años 80, entre los 80 y los 90, que fue, yo creo, si no me equivoco, la primera edición de bolsillo que hace Alianza de los episodios nacionales, ya en nuestra España contemporánea, y cuya dirección estética, cuyo diseño editorial, no solo de cubierta, sino de formato, corrió a cargo de Daniel Gil, ¿no? Daniel Gil fue uno de los grandísimos diseñadores españoles del siglo XX. Fue el hombre que se inventó el diseño editorial en España, precisamente en su trabajo como responsable de las cubiertas y del diseño de Alianza Editorial durante 20 años, yo creo, entre los 80 y el principio del siglo XXI. Daniel Gil era un diseñador que concebía el libro de bolsillo como un artículo que a pesar de ser barato, precisamente la edición rústica, no tenía por qué ser malo, ni ediciones descuidadas o hechas de cualquier manera. Aquí tengo, no un episodio nacional, pero tengo un libro que es muy representativo, un diseño, es en este caso de Conrad, porque ya digo que es muy representativo del estilo conceptual que era propio de un hombre que iba al Prado, no dudaba venir al rastro para buscar cualquier tipo de objeto que le pudiera servir para sus creaciones, para sus fotocomposiciones. Estamos hablando de una época previa a Photoshop, ¿no? Y previa a todos los programas de edición y de diseño de los que hoy disfrutamos, ¿no? Y Daniel Gil se encargó, entre otras cosas, de esta edición de los episodios nacionales en formato de bolsillo, formato rústica, tapa blanda, en los 80, y que es una maravilla, ¿no? Dicho esto lo quería decir como anécdota, ¿no? Y como, recuerdo de este hombre, de Daniel Gil. Vamos a empezar a hablar, propiamente dicho, de los episodios nacionales, ¿no? De los episodios nacionales, más allá de todas las consideraciones que voy a empezar a intentar hacer a partir de ahora, crean con ellos, Galdós inicia un subgénero propio en la literatura española contemporánea, que va a tener epígonos tan notables como Pío Baroja con sus Memorias de un conspirador, Arturo Barea con La forja de un rebelde, Max Aub con El laberinto mágico, Ramón J. Sender con las Crónicas del Alba, y yo creo que incluso se puede decir que hasta incluso Arturo Pérez Reverte en época ya tan reciente con su saga de La Triste, ¿no? Es decir, el subgénero de contar la historia de España. En el caso de Reverte con La Triste, no utilizando la propia biografía personal, pero contarlas a través de las peripecias de un personaje que mediante el que se una como el hilo narrativo de la vida ordinaria y particular de los españoles de la época con los grandes acontecimientos, ¿no? Esto no se lo inventa Galdós, se lo inventa Tolstoy un poco, ¿no? Yo creo con Guerra y Paz, pero aquí queda, ¿no? Galdós sí que sienta un precedente extraordinario que tendrá sus seguidores, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a hablar ya de Galdós. Vamos a dar unas notas biográficas sobre Benito Pérez Galdós.
que este hombre nace en Las Palmas de Gran Canaria, como todo el mundo sabe, en el año 1843. Es el gran novelista del siglo XIX español, yo creo, novelista, dramaturgo, periodista, hombre de letras, hombre intelectual y hombre también de militancia política. Galdós es, en una palabra, el clásico todoterreno de su época, ¿no? Del siglo XIX, que es sin duda el gran siglo de la novela en Europa, ¿no? Tolstoy y Dostoyevsky en Rusia, Balzac, Víctor Hugo, Dumas, Stendhal en Francia, por decir Dickens en Inglaterra, ¿no? Bueno, por decir los nombres más destacados de la literatura, de la narración en este tiempo, ¿no? Desde luego que por el número y la envergadura y la repercusión de toda su obra, Galdós es el gran narrador español después de Cervantes, ¿no? Fue el 10º hijo de Sebastián Pérez y Macías, teniente coronel del ejército durante la Guerra de la Independencia, y de Dolores Galdós y Medina, que era hija de un secretario del Santo Oficio de la Inquisición en Las Palmas de Gran Canaria, Domingo Galdós, que era natural de Azpeitia, de Guipúzcoa, ¿no? Azpeitia está en Guipúzcoa o en Vizcaya, bueno, del País Vasco. La verdad es que la guerra, la milicia, el clero y las provincias vascas son cuestiones recurrentes en los episodios nacionales, pero no nos vamos a adelantar todavía porque, bueno, vamos a seguir hablando de Galdós. Galdós nace en el seno de una familia burguesa, con posibles, entre las aguas del liberalismo, por la parte paterna, por la parte militar paterna, entre las aguas también de la tradición, por la parte materna, eclesiástica. Crece además también en un ambiente bastante cosmopolita. Tenía parientes que iban y venían desde Canarias hasta América, y además, bueno, donde aprende, por ejemplo, desde bien joven, el dominio de la lengua inglesa, algo que en aquella época era extraordinario y hoy también incluso. Galdós estudia el bachillerato en Las Palmas de Gran Canaria, y allí empieza sus estudios universitarios también en la Universidad de La Laguna. Empieza la carrera de Derecho, antes de marchar a Madrid a seguir con estos estudios superiores, aprovechando una huelga que hubo en un paro académico en 1862 o por ahí, en La Laguna. Se marcha a Madrid. De su primera infancia le quedaron siempre la pasión por la música, por el mar, y unos primeros pasos en el dibujo, por ejemplo, en la poesía satírica, y sus primeros pinitos en la prensa local, ¿no? de su isla. Galdós llega ya a Madrid, a un Madrid muy convulso, un Madrid que vive la plena descomposición de la monarquía de Isabel II, que es una reina con quien mantuvo mucho después, luego lo vamos a ver un poquito más en profundidad en el segundo vídeo seguramente, una relación incluso de amistad. En la corte, Galdós se entrega a una intensa vida de cafés, de redacciones de periódicos, de tertulias literarias, políticas. Uno de sus paraderos habituales en este tiempo es el mítico Ateneo, ¿no? Que en aquella época era aún más si cabe, o distintivamente era un refugio de librepensadores, que el propio Galdós en sus episodios nacionales llama alguna que otra vez la Holanda española, ¿no? Por esta cosa de ser como una república intelectual independiente en el asfixiante ambiente ya del último tramo de la monarquía de Isabel II. En sus comienzos profesionales, Galdós abandona pronto el derecho y se dedica, al principio a traducir y a prologar incluso a Dickens, al mismo tiempo que ya va escribiendo en Madrid, en diversos semanarios, boletines, publicaciones, sobre las grandes personalidades de la cultura de la época, que eran casi todas francesas, ¿no? Es un momento en el que empieza a viaja a París, conoce de primera mano y la absorbe la obra, por ejemplo, de Balzac, algo que se refleja en su, no tanto a lo mejor en su forma de escribir, sino en su forma de concebir su obra, ¿no? Narrativa. Yo creo que Galdós siempre quiso escribir su propia comedia humana y en cierto modo sí que lo consiguió. En Madrid, Galdós fue
sobre todo un extraordinario observador de lugares, de escenas cotidianas, de tipos humanos, de toda esa ingente vida que contenía ya la ciudad abigarrada que era Madrid, ¿no? Por la que él va flaneando, como utilizando un verbo muy francés, muy de la época. Bueno, una ciudad en la que él asiste en aquella época a los múltiples motines, algaradas, insurrecciones populares, militares, de la milicia nacional, que van jalonando, ¿no?, el camino que termina en la Revolución de Septiembre de 1868, que es la revolución que finiquita el reinado de Isabel II. Al final de su vida, ya en el siglo XX, cuando Galdós es requerido por el semanario La Esfera de Madrid para que escriba sus memorias, afirma que su vida empieza en esta época, realmente, ¿no? Que todo empieza a contar a partir de que él conoce Madrid. Cito sus palabras: atortolado, dice, bastante desanimado, triste, sin saber qué dirección tomar, según confiesa en este momento de su vida ya postrero, probablemente porque fue despachado a Madrid por su familia desde Canarias, según se dice, con cierta premura, para evitar unos problemáticos amores con una prima cubana. Aquí ya tenemos al Galdós mujeriego, ¿no?, que es algo que siempre se dice cuando se cita a Galdós. A pesar de que efectivamente tuvo numerosas relaciones con mujeres a lo largo de toda su vida, entre las que destaca, por supuesto, la archiconocida relación, el affair, ¿no?, que mantuvo con Emilia Pardo Bazán, y en la década de los 80 del siglo XIX, y del que, bueno, consta un conocido epistolario bastante subido de tono, como por otra parte yo creo que son todos los epistolarios entre amantes. Galdós mantuvo siempre firme su compromiso de no comprometerse y nunca se casó, la verdad, aunque sí que tuvo muchos hijos, pero solo una hija le sobrevivió a la edad adulta, ¿no? María Galdós Cobian, fruto de sus amores con Lorenza Cobian, una mujer que había sido modelo de pintores, una mujer que es hija de campesinos, de pequeños propietarios de las Arriondas, en Asturias, y que él conoce en Santander. Una mujer que tiene 8 años menos que él, y con la que tiene 2 hijos, aunque uno se le muere muy pronto al nacer, y la otra, María, sí que ya le sobrevive hasta el punto de ser su única hija y su heredera, ¿no? Lorenza es una mujer que tuvo un final bastante triste, acosada por la depresión, al parecer, por delirios persecutorios. Intentó suicidarse tirándose a la vía del tren y luego en una celda del gobierno civil, donde esperaba ser trasladada a un manicomio, a un sanatorio, sí que lo consiguió finalmente a la edad de 50 años, ahorcándose, ¿no? Su propia hija contaba, la propia hija de Galdós y de Lorenza, contaba que su padre tuvo al menos 8 hijos más con otras mujeres, y que ninguno sobrevivió a los primeros años, ¿no? Algo que, la verdad, se nota en la preocupación recurrente de Galdós por la mortalidad infantil de la época, por las condiciones sanitarias de la infancia en aquella España, ¿no?, del cambio de siglo, donde tantos niños morían y tantas mujeres morían en el parto, ¿no? Es uno de esos temas de su realismo social, del final de su obra, ¿no? En 1870, que es el año en el que España elige por primera vez en Cortes, en sede parlamentaria, a un rey, a Amadeo I, que es el año donde el valedor de este rey muere, asesinado en el Callejón del Turco. De luego vamos a hablar un poco de esto. Galdós publica su primera novela, que es La Fontana de Oro, canónicamente su primera novela. Trabaja con el que ya verán luego por qué digo canónicamente. Galdós empieza con ese trabajo una muy fértil trayectoria como novelista, que marcada por el realismo al final de su vida, tan francés, pero que, una obra al final que lo coloca un poco como el Zola español, en el sentido de que se puede decir que Zola fue el naturalista, ¿no?, y el gran intérprete de la Francia del Segundo Imperio y de la Tercera República, sobre todo, y del mismo modo que Galdós es el intérprete de la España que a él le toca vivir en profundidad, que es la España de la Restauración, ¿no?
Galdós tiene éxito desde el principio, su carrera se consolida muy rápidamente, se convierte también muy rápido en una celebridad social. Eso lo lleva a la política. En 1886 es designado como adeo, por supuesto, en la mejor tradición de la Restauración, diputado cunero, como se decía entonces, por el distrito de Guayama, en Puerto Rico. Le quedaba poco a Puerto Rico de seguir formando parte de la gran familia española. Galdós es diputado por Puerto Rico, formando parte del Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta, que, como todo el mundo sabe, era una de las grandes cabezas, una de las dos grandes cabezas de aquel sistema pseudo-democrático con el que, bueno, se gobernó España desde 1875 hasta 1923. Digo pseudo-democrático como si en el que vivimos ahora no lo fuera, pero bueno. Hay bastantes similitudes entre la Restauración y el régimen del 78, ¿no? En el que estamos, en cuyos estertores estamos todavía ahora, ¿no? Viviendo, ¿no? A la vez, Galdós va publicando sin parar, al menos 2 novelas por año. Narraciones en las que él va retratando ese infinito retablo humano de aquella España, y que tenían en Madrid, en la ciudad de Madrid, su centro, su escenario fundamental. Galdós trata a la clase dirigente y también trata a los estratos más humildes de la población, además del mismo modo, se va relacionando con todos de la misma manera, ¿no? Desde un plano secundario, desde el plano del observador. En las novelas de hecho, yo creo que ahí es donde reside la eternidad de su literatura, ¿no? En las novelas de Galdós está el español, está el español que vivió en un momento determinado, ¿no? Que habitó ciudades y tierras de España en un periodo concreto de tiempo, de un tiempo además muy de profundísimos cambios sociales, tecnológicos. Los cambios tecnológicos van aparejando cambios políticos y sociales, un poco como lo que nos ha tocado vivir en las últimas 2 décadas, un poco parecido. Pero la verdad es que la forma de vida de los europeos occidentales había variado muy gradualmente y muy poco a lo largo de los últimos 3 siglos hasta el siglo XIX, en el que, bueno, a partir de las revoluciones liberales y luego la revolución industrial, sobre todo, se producen unos cambios muy profundos en muy poco tiempo, ¿no? Y todo eso se refleja en la literatura de Galdós, que no es ni mucho menos un estilista, no es Stendhal, pero sí que es un cronista. Ahí está su grandeza, yo creo, ¿no? Con 55 años, y a caballo ya entre el siglo viejo y el nuevo, Galdós se mete en pleitos con su editor y se lanza por su cuenta a la aventura de editar, siempre delicada y peligrosa, sobre todo en España, bueno, peligrosa para el bolsillo, claro, de editar sus propios libros, ¿no? También renueva el ritmo de trabajo en el cambio de siglo, y vuelve a escribir y a representar obras de teatro que va estrenando sucesivamente con éxito variable, algunas con mucho, otras con poco. Regresa a la política ya en la madurez, en la plenitud de su vida, en la última parte de su vida. Regresa a la política desde posiciones esta vez mucho más alejadas de aquel partido liberal al que pertenece al principio en su juventud. En este caso, en la primera década del siglo XX regresa como republicano, incluso liderando coaliciones con el Partido Socialista, el primer Partido Socialista de Pablo Iglesias, elegido diputado un par de veces, se va arruinando y se va quedando ciego, principal causa del hecho de que no terminara la quinta y última serie de los episodios nacionales que hoy nos traen hasta aquí, ¿no? Aunque Galdós vive y escribe al final de su vida en su finca de Santander, en San Quintín, frente al Cantábrico, él muere en Madrid. Esto lo cuenta muy bien su hija, María Galdós Cobian, en un documental muy bueno que yo recomiendo encarecidamente, que está en RTV Play, que pueden acceder a él sin problemas. Iba a decir gratis, no es gratis, claro, porque no hay nada gratis, lo pagamos todos, ¿no? Pero está muy bien que por lo menos una parte de nuestro dinero se dedique a estas cosas, a lo que yo creo que debe ser una televisión de servicio público,
En 1967 la Radio Televisión Española sí que era servicio público y hacía cosas como esta, con la locución de Rafael de Monagos, por ejemplo. Se hace un repaso bellísimo sobre la vida de Galdós. Y sale, y pueden ustedes ver a esta mujer, que todavía no era tan mayor, la verdad, en esa época. Y bueno, siempre ver a la hija de Galdós hablando a la cámara como si estuviera aquí con nosotros, pues siempre es interesante, ¿no? Y cuenta cosas interesantes de su padre, de cómo recordaba ella a su padre. Al final, su padre, cuando se muere, ella es una mujer ya que tiene incluso 4 hijos, es decir, que no es una niña. Enfermo y sin dinero, el 4 de enero del año 20, a los 77 años muere Galdós en su casa de Madrid, pero enfermo y sin dinero, como digo, pero con el reconocimiento popular e intelectual de la España del momento. Eso sí que es verdad, porque se le rinden continuos homenajes, se le organizan suscripciones económicas para ayudarle, y su entierro en la Almudena, al igual que el entierro de Víctor Hugo en el Panteón de París, pues fue multitudinario, al parecer. Y por cierto, que su finca de Santander, de la que hablaba antes, donde cada vez que pasaba un barco en español o extranjero lo saludaban a bocinazos y él respondía izando la bandera, que tenía allí una finca típicamente cantábrica, ¿no? de la cornisa cantábrica española. Ya no existe, por desgracia, esta finca. A su muerte, al parecer, estaba tasada en unas 245.000 pesetas de 1920, la fortuna que a Galdós le costó comprarla, construirla, levantarla a su gusto, y que tuvo que hacerlo a base de empeños y préstamos que fueron un poco minando su salud financiera, ¿no? La casa contenía manuscritos, contenía una biblioteca que se pueden imaginar, pues tenía que ser extraordinaria, cosas que fueron quedando dispersas por el mundo. Durante la República hubo algunos intentos, ¿no?, de propuestas para rehabilitarla, para convertirla en un museo. Finalmente la guerra civil trunca todo esto y después de la guerra sus herederos la venden a particulares. Pero es verdad que parte del mobiliario sí que quedó por fin en manos del Cabildo Insular de Gran Canaria, y que ahora forma parte de la casa museo que tiene Galdós en su ciudad natal, cosa que está muy bien, ¿no? Vamos a empezar a hablar ya de los episodios, de los episodios nacionales en el contexto histórico en el que fueron escritos, que es muy importante también. Estos episodios nacionales de Galdós, yo creo que son su obra más magna e importante, en mi opinión, que tampoco cuenta nada, porque yo no soy nadie, pero como me los he leído, pues creo que son lo más importante de lo que escribió Galdós, en tanto parte sustancial y sobre todo viva de la historia de España. Crónica, testimonio, acta literaria de una historia, de la historia de España en el siglo XIX, de la que hoy somos todavía tributarios en una medida, de la que yo creo que hay que leer a Galdós para ser conscientes de forma cabal de cuánto le debemos a ese siglo todavía, sobre todo en lo malo de lo que somos hoy como país, como sociedad, ¿no? Política, social, económicamente. Somos hijos directos de ese siglo y hay que leer los episodios nacionales para entenderlo un poco, ¿no? Para por lo menos ponerlo en perspectiva, ¿no? Poner en perspectiva muchas cosas que nos siguen pasando hoy, ¿no? Galdós comienza a trabajar en ellos ya en 1872, tras el éxito de La Fontana de Oro, que vuelve a republicarse en 1874. Aunque es verdad que Galdós, como Cervantes, como le pasaba a Cervantes, Galdós al principio de su carrera quería tener suerte, o quería triunfar, mejor dicho, en el teatro. Pero el teatro entonces era un poco el coto de caza privado de José Echegaray, al que es verdad que un hombre al que le habían dado un Nobel, o le dieron un Nobel, cosa que a Galdós se le negó al final de su vida. Pero claro, yo siempre me pregunto, siempre que pienso en el Nobel de Echegaray, pienso, ¿quién hoy lee a Echegaray? Yo creo que nadie de Echegaray hoy es una calle de Madrid. Mientras que Galdós, pues estamos... Mira, yo estoy aquí hablando de Galdós, no sé. No sé si hay alguien que haya hecho un vídeo, un podcast sobre José de Echegaray, ojalá, ¿no? Pero
Bueno, la calle Chegaray de Madrid está muy bien. Pueden ustedes ir a la Venecia a tomarse una manzanilla o una castora de oloroso, cosa que os recomiendo. Como Galdós había participado en la década de los 70, bueno, o antes, en los últimos años de la década de los 60 del siglo XIX, o por lo menos había estado cerca de las conspiraciones, de las muchas conspiraciones que terminaron trayendo al general Prim al poder tras la revolución de 1868, pues bueno, fue recompensado. En España siempre, por eso hay tanta gente en Twitter que lamiendo sables, ¿no? En España, pues siempre la cercanía al poder desde la prensa pues es recompensada, y a Galdós le dieron una corresponsalía parlamentaria en aquellas cortes constituyentes que duraron tanto, para desgracia de Prim, personalmente, que fueron tan mentirosas como las de hoy, pero yo creo que serían un poquito más entretenidas, sobre todo desde el punto de vista intelectual, seguro que fueron más entretenidas. En 2 meses solo, desde el principio de 1873, en el que publica Trafalgar, la novela Trafalgar, hasta 1875, publica las 10 primeras novelas que conforman la primera serie, ¿no?, de los episodios nacionales. Trafalgar, hace 20 años, más o menos, se tenía que leer en el bachillerato. Yo me la tuve que leer en primero de bachillerato en la asignatura de lengua. No quiero saber si eso sigue siendo así, la verdad, porque me deprimiría. Me temo lo peor. En tan solo 2 años, en un tiempo muy rápido, como digo, Galdós escribe estas 10 primeras novelas, y además lo hace en 2 años que no fueron precisamente tranquilos en España, porque en esos 2 años España pasa de tener un rey, Amadeo I de Saboya, que es el tercer rey, mejor dicho, el rey es la tercera dinastía, la de Saboya, que en 70 años reina en España, ¿no? Pasa de tener un rey extranjero elegido en Cortes a tener una república que dura solo 11 meses, que tiene muchos gobiernos, que tiene multitud, que nunca llega a tener una constitución aprobada, y que acaba con una revolución cantonal, que acaba con la Tercera Guerra Carlista, que acaba con un golpe de Estado, que el general Pavía, que era de Cádiz, dio precisamente contra la república que presidía en ese momento, o que era regida como primer ministro por otro hombre nacido en Cádiz, por Emilio Castelar. Durante esos 2 años, después de la República, regresa a los Borbones y se prepara la que va a ser la 6ª Constitución en 70 años, ni siquiera en un siglo completo, que tiene España. En fin, pasan muchas cosas en esos 2 años en los que Galdós escribe frenéticamente y publica sus 10 primeras novelas, ¿no? Son los años en los que termina el sexenio llamado democrático o llamado revolucionario. Se le conoce de las 2 formas. Está lleno el siglo XIX de sexenios, de trienios, de décadas, de binomios, de bienios, de todo. Pasan muchas cosas, como digo, en esos 2 años, y curiosamente todos los acontecimientos políticos y sociales de los que Galdós es espectador y es testigo, porque es contemporáneo, son los que van a protagonizar en particular las novelas de las últimas series, de la 4ª y la 5ª serie, sobre todo de los episodios nacionales, pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Porque de momento vamos a decir que al principio de su fulgurante carrera literaria, entre los 30 y los 35 años, Galdós escribe la primera y la segunda serie de los episodios nacionales, unas 20 novelas, que lo van a hacer famoso y rico, rico y conocido, no solo en España, sino en toda la América española, como él decía, en toda la Hispanoamérica. Vamos a hablar un poco ahora de estas 2 primeras series, que es el primer ciclo, yo creo, de los episodios nacionales, porque luego el segundo ciclo son las 3 últimas series, o las 2 series y media finales, que son escritas 20 años después, como vamos a ver, y que van a tener mucha tela que cortar, y la vamos a cortar, o vamos a intentarlo, en otro vídeo. La primera serie, como digo, abarca desde el año 1805, desde la batalla de Trafalgar,
hasta el final de la Guerra de la Independencia, hasta 1813. Es decir, Galdós da comienzo con Trafalgar a novelar hechos, a la tarea de novelar hechos que ocurren pues 70 años antes de ese tiempo histórico. Es decir, es la primera serie de los episodios nacionales, es una interpelación y una interpretación directa que hace la generación de la Restauración desde su pasado fundamental, del pasado fundamental de esa España liberal que va construyendo a martillazos el siglo XIX español. Pues es verdad que todo el siglo XIX, como yo decía antes, es hijo tributario directo de la guerra contra los franceses, de la guerra contra Napoleón, de la España que sale victoriosa pero muy maltrecha de aquella guerra contra los franceses. Pero claro, Galdós no es un historiador, Galdós es un escritor, y los escritores, los buenos, como él, claro, son intérpretes de la historia de los pueblos. Galdós todavía no había nacido cuando suceden los hechos que él novela en esos 10 años que abarcan su primera serie, ¿no? Más o menos 10 años, desde la derrota de la escuadra franco-española en Trafalgar, la escuadra mandada por el infeliz y bastante inútil Villeneuve, almirante Villeneuve, frente a la escuadra de Lord Nelson, ¿no? Inglesa. Desde ahí hasta la victoria, en este caso hispano-inglesa, sobre los franceses en Arapiles, ya en el año 13. Ven cómo cambian las alianzas, pero siempre los españoles somos la parte débil y los secundarios en las alianzas. Eso sí que no cambia. Galdós toma, claro, por supuesto, para recrear el ambiente y para recrear la época, toma testimonios indirectos, pero también alguno directo, muy importante o muy curioso. Por ejemplo, Galdós conoce y trata a una persona que fue grumete de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad, ya lo saben ustedes, fue aquel maravilloso, extraordinario buque de guerra de 4 puentes que se construye en La Habana en la década, en los últimos 20 años, en las últimas décadas del siglo XVIII, y que era el orgullo de la Marina de Guerra española, uno de los más grandes buques de la historia de la historia de la guerra en el mundo, de la guerra en el mar. Un buque que era tan extraordinario y tan admirado que los ingleses, para rendirlo en Trafalgar, si uno lee las crónicas si lee las crónicas de la batalla, para rendirlo tuvieron que destrozarlo, le dieron durísimo, hasta el punto, es que era una bestia, era un monstruo, ¿no? Aquello vomitaba fuego de una manera colosal, ¿no? Hicieron falta muchos barcos ingleses para rendirlo, hasta el punto de que lo destrozaron, y con el ponientazo que saltó al final y que puso término a la batalla, el Santísima Trinidad pues se hundió con todas las vías de agua que tenía cuando intentaban remolcarlo a Gibraltar. El grumete Galán, que así es como se llamaba este testigo directo, al que Galdós conoce ya octogenario y desdentado, lo presenta Galdós curiosamente luego como personaje que sale en uno de los episodios nacionales de la última serie, de la quinta, y lo presenta además como un defensor muy bravo y muy valiente del cantón de Cartagena, bajo el nombre, que no es nada casual, igual que casi nunca es casual en este tipo de cosas en Galdós, bajo el nombre de Juan Elcano. Galdós ya lo conoce en Santander, ya bastante mayor. Hay que recordar también, no hay que olvidar que tanto el padre como uno de los tíos paternos de Galdós, están en el ejército, forman parte del ejército durante la guerra contra los franceses. En guerra que vamos conociendo a través de Gabriel Araceli. Gabriel Araceli es el protagonista, es el narrador en primera persona de los episodios nacionales, de los primeros episodios nacionales, de la primera serie, y es un personaje que nace en Cádiz, nace prácticamente en La Caleta, en el barrio de la Viña, con el que vamos adentrándonos en el colapso del antiguo régimen y en el surgimiento de la nación española, como sujeto de soberanía política, ¿no? Esto es bastante importante porque, con Galdós, Galdós, digamos que con los episodios nacionales hace partícipe o pone el dedo sobre un asunto fundamental, porque es que
con la soberanía nacional, el pueblo español es por primera vez actor político, actor protagonista, y entra sobre todo de lleno en la historia. Bueno, con la soberanía nacional entra de lleno el pueblo en general, no solo en España, pero bueno, en este caso ya nunca más va a estar el pueblo fuera de la historia, aunque el absolutismo se vaya empeñando continuamente en las siguientes décadas en regresar al pasado, cosa que, bueno, nunca se puede, ¿no? En historia jamás. Desde la prensa y desde la opinión pública, que son conceptos y son cosas que surgen con la soberanía nacional, hasta el recurrente y sana costumbre de saquear e incendiar las casas de los ministros más impopulares, cosa que seguirá bien, se ve continuamente en los episodios nacionales, es algo bastante recurrente en el Madrid de todo el siglo XIX. El pueblo es siempre protagonista. Como turba o como masa crítica, siempre influenciada y siempre controlada por las élites, eso siempre abandonada por las élites, siempre utilizada por las élites, eso tampoco ha cambiado mucho. Galdós le otorga al pueblo, al protagonista, al sujeto de la soberanía, le otorga el papel fundamental y el papel principal de su comedia humana, ¿no? De los episodios nacionales, y además lo retrata al vivo. Al más puro estilo naturalista, o sea, lo retrata, pues eso, como turbamulta y como masa de individuos que es capaz de hacer cosas buenas, las dos cosas buenas y heroicas. Esta primera serie, sobre todo, también es casi como una evocación que hace Galdós ya en la década de 1870, a modo especular, a modo de espejo, o como una analogía metafórica de lo que él mismo está viviendo en el final del sexenio revolucionario, que es y el principio de la restauración. Él está viviendo, cuando lo escribe, en un tiempo, en una transición de la revolución a la restauración, al orden, y yo creo que Galdós rememora aquella primera década del siglo XIX un poco como espejo de lo que él está viviendo. Gabriel Araceli es el arquetipo de héroe clásico, ¿no? Como lo va a ser Salvador Monsalud en la segunda serie, ¿no? Es un joven patriota, es un hombre valiente, un joven lleno de nobleza, lleno de energía, que asiste a los terribles desafíos, que afronta su país, su patria, como un buen patriota, ¿no? Como un hombre noble que quiere lo mejor para el país al que pertenece, ¿no? Y además es un hombre que persigue incansablemente la realización del amor ideal, ¿no? Un amor ideal que representa, por supuesto, Doña Inés, que no podía ser de otra manera. Es un aristócrata que desconoce su altísimo origen, ¿no? Es una joven que es fruto de unos amores prohibidos entre una grande de España y un personaje misterioso. Esto es algo que se va repitiendo continuamente en los episodios nacionales, con variaciones, pero bueno, en esencia. Doña Inés es criada por una familia muy sencilla, muy austera y muy vil y muy mezquina, de la baja burguesía, que a su vez pues es el arquetipo del comerciante vil, ¿no? Mezquino, roñoso, ruin, malo. Es un esquema que todavía guarda muchos resabios románticos, pero que sirve según el modelo que establece Guerra y Paz, Tolstoy en Guerra y Paz, unos años antes, que sirve para presentar la vida de los españoles en todas sus capas sociales, desde la corta hasta la más humilde existencia, bueno, pues como parte de un todo que lleva, como digo, lleva al lector de ese palacio hasta la existencia de manolas y chisperos, los famosos protagonistas del 2 de mayo de 1808, ¿no? Por ejemplo. En esta primera serie viajamos desde Cádiz hasta Madrid con Gabriel Araceli, ¿no? Nos introducimos en Palacio, conocemos todo ese promiscuo escenario donde intrigan a la vez reyes, príncipes, grandes de España, actores, oficiales de la milicia, clérigos. Las descripciones, por ejemplo, en esta serie Araceli es el protagonista y el narrador, excepto en 2 episodios, creo, Zaragoza y Gerona. Y las descripciones del ambiente, sobre todo de la lucha callejera contra los franceses, de los asedios en Zaragoza, por ejemplo, son extraordinarios. En el segundo episodio, en la corte de Carlos IV, todos los sucesos del 2 de mayo son maravillosos. La lucha en Madrid contra las tropas de Murat, ¿no?
aquí la verdad que Galdós fotografía un paisaje donde por primera vez en la historia, como decía antes, combaten mano a mano, además, el pueblo con las élites que quedan, ¿no? Con las que no lo han abandonado. Dando lugar, sin que nadie fuera consciente, realmente, porque nadie es consciente de cuándo está haciendo la historia, a algo nuevo, ¿no? Algo que se va a llamar conciencia nacional, y que lo va a cambiar todo para siempre, realmente. Pero bueno, Galdós hurga en el alma humana, que es muy compleja, y esto es una nota fundamental de su literatura, y nos pone delante siempre a personajes que nunca son planos, nunca son blanco o negro. Hay patriotas que no tienen alma y hay afrancesados honestos. Uno empatiza con la tragedia personal, sobre todo de los afrancesados, que viven entre dos imposibilidades, ¿no? Como buen neorrealista, Val-Lalette, los héroes de Galdós son también un poquito antihéroes, son mezquinos. Los mezquinos también tienen grandeza, tienen destellos de luz. El pueblo puede ser muy bajuno, y puede ser muy soez, y puede ser muy valiente, y además a veces a la vez. Y sobre todo los reyes son individuos particularmente miserables. La verdad es que la primera serie de los episodios nacionales es la más alejada en el tiempo, como decíamos, de la vida de Galdós, y es la que tiene un tono más puro, ¿no? O más plano, en este caso. Porque es una epopeya, realmente es un cantar de gesta moderno, porque claro, no en vano hay un fortísimo enemigo exterior que amalgama todas las diferencias, o gran parte de las diferencias que existen en España antes de que lleguen los franceses. Entonces, contra el francés se movilizan todas las fuerzas vivas de la nación, y la propia historia de amor entre Araceli e Inés es una evocación, ¿no?, de esa unión fraterna entre las clases sociales tan diferentes, que persiguen sin embargo un ideal común, ¿no? Que es un ideal que subyace bajo la idea de nación, ¿no? Es el ideal por antonomasia del liberalismo, ¿no? La nación, porque recordemos que el liberalismo significa que, en una palabra, que la nación no pertenece a una familia, sino que pertenece al conjunto de individuos que nacen en ella y que forman parte de ella, ¿no? Y por lo tanto, Araceli, que es un hijo de nadie, que es un hombre del pueblo, un hombre además puro, virtuoso, alcanza, el matrimonio, la unión con Inés, que es una mujer de sangre muy elevada, que pertenece a la aristocracia vieja, a la aristocracia heráldica, ¿no? Y ambos, juntos, pues fundan una patria nueva, una patria virtuosa, una patria que está basada en la virtud personal, ¿no? Esto es muy ideal, ¿no? Es una idealización total de ese principio liberal por antonomasia, ¿no? A partir de la segunda serie, Galdós ya introduce en sus episodios nacionales otra cosa. Introduce el cinismo, introduce el desengaño, la desilusión. Y es una serie, esta segunda, de otros 10 libros en los que vamos desde el regreso de Fernando VII en 1814 hasta el principio hasta su muerte, hasta el principio de la guerra carlista, prácticamente. Son 20 años en esta vez. Es un periodo mucho más extenso de tiempo en el que Galdós nos enseña, o con el que Galdós nos invita a atravesar un paisaje tremendo, ¿no? La anulación de los efectos de la Constitución de Cádiz, el consiguiente sexenio absolutista, el golpe de Riego en el año 20, la revolución que restablece la Constitución de Cádiz, el trienio liberal, la nueva invasión francesa que tiene lugar en el año 23 de los 100.000 hijos de San Luis para reponer en el más absoluto poder absolutista, valga la redundancia, a Fernando VII, la consiguiente década ominosa, ¿no? En fin, todas estas peripecias, todas estas idas y venidas a través de un país devastado por la guerra, las seguimos mediante la singladura personal de un hombre bastante distinto a Gabriel Araceli, Salvador Monsalud. Y además tampoco lo hacemos en primera persona, sino en tercera, ¿no? Yo creo que la tercera persona le sirve a Galdós para abrir el foco narrativo, ¿no? Para introducir más personajes, que muchos de ellos se oponen
violentamente en algunos casos al camino del protagonista, de este hombre de Monsalud, que ya no es un hombre joven, no es un héroe joven, no es un héroe inocente, no es un héroe ideal, sino más bien en esencia es un hombre derrotado, ¿no? Cuyo amor además es un horizonte imposible también, ¿no? Esto es muy la relación entre Monsalud y la Genara. Aquí ya Galdós introduce el término, el artículo antes del nombre, diciéndonos que ya la Genara no es como Doña Inés, no tiene el origen de Doña Inés, no tiene la extracción altísima de Doña Inés, ¿no? Aquí los amores, los binomios, la síntesis, la antítesis y la tesis en ambos casos nos van diciendo muchas cosas. Es mucho subtexto lo que va ahí. Hay que tener en cuenta que Galdós recrea este tremendísimo repaso novelístico de 20 años, como digo, 20 años fundamentales de la historia de España. Los escribe entre 1875 y 1879, es decir, durante el primer lustro de la restauración, ¿no?, canovista, que él vive ya como un hombre maduro, como un hombre de éxito. Y yo creo que buena parte de su decepción y del rechazo que le provoca, que ya le empieza a provocar la restauración como sistema político y social, está patente en la segunda serie. Este rechazo va a ser muy evidente y va a ser parte de la trama de la cuarta y de la quinta serie, pero 20 años antes, en la segunda serie, ya está esto, ¿no? Ya está esta desilusión personal, ¿no? Por eso digo que funcionan las series, funcionan como, de los episodios nacionales, funcionan como espejos de lo que Galdós está viviendo mientras los escribe, siempre. Salvador Monsalud es un personaje en quien ya hay ecos de ese hombre superfluo, que era un tropo muy, muy principal en la literatura rusa contemporánea. Monsalud es un guardia del rey José Bonaparte, el mal llamado Pepe Botella porque no bebía alcohol. Es un guardia que se bate en retirada, como todo el ejército francés, al final de la guerra, y que es repudiado por pertenecer al bando francés. Es repudiado como traidor, incluso por su propia madre, ¿no? Además está enamorado de la Genara, una mujer que, como indica el la de antes de su nombre, en el que Galdós siempre incide, ya no es una mujer de alta condición, sino que es hija de la burguesía terrateniente de la misma zona de la que procede Monsalud, de la Puebla de Arganzón. Es una mujer muy diferente a Monsalud, es profundamente patriota, es profundamente conservadora. El patriotismo que indica una cosa en la primera serie ya va indicando otra cosa distinta en la segunda. A partir de la segunda va indicando reacción, sobre todo, al liberalismo surgido de Cádiz. Los patriotas, por un lado, ya van siendo los que defienden la soberanía nacional, es decir, los liberales, y otro tipo de patriotas van derivando ya a partir de ahora en la reacción que va a terminar al final de estos 20 años en el carlismo. Por lo tanto, Monsalud es un hombre que no tiene raíz, y sin raíz, desarraigado, condenado a desear políticamente lo que no tiene, y personalmente también. Está condenado a desear una España liberal y una mujer que es su opuesta en todo, y no va a tener nada de ello, ¿no? Además, por la Genara suspira un rival tremendo, que es un tipo, el arquetipo de protocarlista. Es un hombre en el que ya podemos ver las trazas del futuro guerrillero, del futuro guerrillero que se echa al monte, no para luchar contra el francés en este caso, sino para luchar contra el español liberal, contra el cristino. En esta segunda serie de los episodios nacionales, Galdós nos presenta una España que ya no lucha contra un enemigo exterior, sino que lucha contra sí misma. A lo largo de las 2 décadas que abarcan estas novelas, se ve, atravesamos todo el reinado de Fernando VII y se configuran ya claramente las 2 Españas por antonomasia que van a empezar a desgarrar el país en una contienda civil en cuanto muera el rey. En cuanto muera el nefasto Fernando VII, al que Galdós retrata muy vividamente como un gañán, como un hombre caprichoso, como un hombre siniestro, un hombre astuto, vengativo, un hombre cuyo entretenimiento fundamental va a ser ir minando de forma muy artera los gabinetes ministeriales que él mismo va componiendo, ¿no?, con sus camarillas, en un juego que tiene consecuencias terribles para todo el país, ¿no?
Con Salvador Monsalud nos adentramos en el fascinante mundo de las logias masónicas, por ejemplo, en esta segunda serie, en novelas como El Grande Oriente, que es muy interesante, muy entretenida, como todas, vamos, pero hay algunas que destacan, claro, como siempre, como pasa con todo. Un mundo el de la masonería que queda descrito como un auténtico circo, en opinión de Galdós, como una parodia, como un remedo bastante patético de esa liturgia religiosa cristiana de la que estos hombres, condenados por la reacción absolutista de la España fernandina al ostracismo y a la clandestinidad, pues abominan de esa liturgia cristiana, pero la remedan porque pretenden sustituirla con esas fórmulas tan pomposas, tan ridículas, ¿no? De las logias, de la masonería, que a menudo realmente, bueno, para Galdós realmente la masonería, y eso queda bastante claro, solo sirve para hacer lobby, porque de esas logias donde se tratan con tanta pomposidad, van a salir luego muchos ministros de la España liberal posterior a la muerte del rey Fernando, ¿no? Recorremos la noche clandestina, las catacumbas de poder de una ciudad minada, ¿no? Como un tremendo hormiguero, una ciudad en la que en la superficie la reacción domina con puño de hierro, mediante la censura, mediante la represión policial, pero que por debajo, ¿no? En el subsuelo, pues bueno, va fluyendo toda una vida tremenda, ¿no? Que donde se van fraguando revueltas, conspiraciones, revoluciones, reaccionarios, absolutistas, liberales, guerrilleros, milicianos, curas sanguinarios, toda una galería de personajes duales van perfilándose, ¿no? En esta España que está en carne viva y en una España en la que todo este marasmo, toda esta galería humana van pugnando los defensores de las nuevas ideas con los defensores de la tradición, ¿no? Y de las viejas ideas, ¿no? Y van poblando novelas que tienen momentos de verdad de horrorosa viveza, ¿no? De horrorosa, momentos bastante dramáticos, como por ejemplo, por decir uno, la ejecución en la Plaza de la Cebada en 1823, creo que fue, del general Riego, ¿no? De un general que llega a ser un héroe meteórico en la España liberal del momento, pero que luego es abandonado y es el que paga en carne propia aquella revolución. La paga con su cabeza. Es un momento muy tétrico y que Galdós carga las tintas en su descripción. Monsalud es un trasunto de toda esta tragedia, ¿no? De la tragedia de la propia España, ¿no? Un país que por un lado quiere ser moderno y secular al estilo europeo, pero un país que no puede dejar de obsesionarse con un pasado, por un lado estoico, por otro lado terrible, un pasado que queda encarnado tremendamente, de forma muy viva en la Genara, ¿no? En el personaje de la Genara. Es un pasado que a Galdós le parece tenebroso e inmóvil, ¿no? De pura inmovilidad. También hay personajes encantadores en su simpleza, como los Cordero, por ejemplo, personajes patrióticos, personajes que encarnan esa pequeña burguesía de artesanos, de comerciantes urbanos, que son tan patrióticos y liberales como católicos y creyentes, y en los que Galdós yo creo que deposita su fe imposible en un país normal, en un país que no cautivo de las pasiones, ¿no? Que al final son las que gobiernan la realidad y el presente siempre de los españoles, ¿no? Vamos conociendo al final de esta segunda serie las provincias del norte por primera vez, vamos viendo donde se va levantando la furiosa reacción a todos estos dimes y diretes que se van urdiendo o que van ocurriendo con el nacimiento de Isabel, de la princesa Isabel, de la futura Isabel II, y con su declaración pragmática sanción mediante y en abolición de la ley sálica. Como su proclamación como infanta, ¿no? Como heredera del trono de Fernando VII. Con el final de esta serie, ya se van distribuyendo las piezas en el tablero
las piezas que van a jugar con la sangre, la vida y las haciendas de los españoles, que van a jugar la violenta partida del primer tercio del futuro reinado de Isabel II, ¿no? De lo que veremos luego en la tercera serie. Las tramas personales de esta segunda serie se van ya anudando de una manera bastante folletinesca. Galdós es un maestro del folletín y sus personajes se conforman, ¿no? Sus personajes siempre se conforman con transacciones en las que predominan la resignación y la fatalidad también, ¿no? Por ejemplo, el rival violentísimo de Monsalud por los amores de la Genara, al que hacíamos referencia antes, resulta ser su hermano. Esto es muy romántico, todo esto tan tormentoso, es pura literatura romántica de la que Galdós todavía es heredero y tributario, ¿no? Ambos hermanos, enemigos o rivales por los amores de la mística Genara. La Genara estaba como las maracas de Machín también, hay que decirlo. Se reencuentran al final, pero en la muerte. Es un reencuentro frustrado, ¿no? En la muerte y en la locura. Un poco un trasunto, una metáfora de lo que va a venir a continuación, ¿no? Que va a ser la primera guerra carlista. La verdad es que la guerra de la independencia contra Napoleón tuvo consecuencias terribles para España y además a muy largo plazo, ¿no? España comienza este siglo XIX como todavía la mayor potencia imperial del mundo, y la ocupación francesa devasta el país, impide que los españoles nos subamos al tren de la revolución industrial que estaba por venir, ayuda a la fractura con la España de ultramar, y bueno, al igual que el resto de Europa, y como consecuencia de la Revolución Francesa y de las guerras napoleónicas, que no hay que olvidarlo, duran 20 años, ¿no? España se fragmenta política y socialmente en dos grandes bloques, grosso modo, ¿no? La contienda entre estos dos bloques sacude la primera mitad del siglo, un poco también como lo que va pasando en toda la Europa occidental e incluso hasta en Rusia, ¿no? Pero claro, en lo que en otros países devino en Revolución Liberal, incluso en Francia, aquí da lugar además a una guerra civil. A una guerra civil que en buena medida pues es hija de esta guerra contra los franceses del principio del siglo, ¿no? Y de la larguísima inestabilidad posterior. Galdós retrata todo esto como si fuera un miniaturista. Iba uniendo con mucha habilidad, la verdad, con habilidad magistral, pues eso, la investigación acerca de cómo vivían los españoles que vivían todos estos acontecimientos, con la narración de todos esos acontecimientos, ¿no? Van a pasar 20 años hasta que Galdós retome la novela histórica, ¿no? La narración de la historia del siglo XIX español. De momento lo deja en 1879 con la publicación de Un faccioso más y el de Unos frailes menos. Luego vamos a ver en el siguiente vídeo qué pasó para que Galdós, ya en la plenitud de sus facultades como escritor, regrese a los episodios nacionales. Pero para finalizar me gustaría comentar este episodio de violencia anticlerical que da nombre a la última novela de la segunda serie de los episodios nacionales, a Un faccioso más, que es Carlos María Isidro, y algunos frailes menos, ¿no? En el verano de 1834, el día 17 de julio precisamente, qué curioso, ¿no? Se produce en Madrid un motín en el que mueren asesinados más o menos 70 frailes. Ocurre esto en un periodo de interregno casi, ¿no? Porque ha muerto Fernando VII, su viuda, la sin par ínclita María Cristina, está en la regencia, pero realmente se está fraguando algo, un cataclismo, ¿no? Leyendo los episodios nacionales, la verdad que llama mucho la atención cómo hay muchas cosas que se repiten en nuestra historia, y hay muchas analogías por ejemplo, con el verano de 1936, ¿no? Es como si el verano, y especialmente el mes de julio, fuera particularmente, un tiempo marcado en rojo
en la historia moderna de España, ¿no? Es el mes de julio, por ejemplo, o en particular, parece el mes de la violencia, el mes de las revueltas, el mes de los golpes de Estado, el mes de los locos, el mes de la sangre. En julio de 1834, 102 años antes del estallido de la Guerra Civil, de la sublevación del Ejército de África, se propagó por los bajos-fondos de Madrid un rumor, ¿no? El rumor de que los curas estaban envenenando fuentes públicas y de que esta era la causa de la epidemia de cólera que estaba cebándose en particular como suele pasar siempre con las capas más humildes de la población de Madrid, de aquella ciudad en aquel momento. La situación era ya tensa porque, claro, el ruido de sables en el norte era muy fuerte. Tras la muerte de Fernando VII y en torno a la causa de Carlos María Isidro, de su hermano, que se autoproclama rey legítimo, no acepta la designación o el nombramiento de su sobrina Isabel como heredera, entonces él se autoproclama Carlos VI de España, y claro, esto... pues los llamados apostólicos, que eran los carlistas, ¿no? Que eran los más beatos reaccionarios de entre los absolutistas que habían gobernado y con mano firme España durante los últimos 10 años, pues habían provocado con la censura, con la represión, con la persecución, pues habían provocado una reacción muy fuerte de la España liberal perseguida y clandestina. Entre esta España liberal había un sector, los exaltados más radicales, que eran llamados así, los exaltados, los doceañistas que se decía, pues entre esta facción liberal había un anticlericalismo en reacción al clericalismo apostólico muy fuerte, ¿no? Y de estos exaltados anticlericales, pues surge este rumor y surge bueno, pues desde esta posición, desde los exaltados, se mueve a estas multitudinarias turbamultas que arrasan, por ejemplo, el viejo colegio imperial que tenían los jesuitas, el colegio de San Isidro en la calle Toledo de Madrid. Arrasan el convento de los franciscanos en San Francisco el Grande. Y bueno, se desata una orgía de sangre con escenas dantescas, ¿no? Que recuerdan a muchas otras escenas de las que hay testimonios muy profusos e incluso fotografías en Madrid y en Barcelona durante el Terror Rojo, en el primer verano de la Guerra Civil ya del siglo XX, ¿no? En fin, hay que leer a Galdós para comprender y poner en perspectiva muchas cosas de la España de hoy y de los españoles que somos hoy. Y la verdad que leyéndolos se tiene la sensación de que vivimos inmersos en un bucle melancólico, en un laberinto sin salida, ¿no? A veces parece, ¿no? Desde hace ya más de 200 años. En el siguiente vídeo vamos a tratar las 3 últimas series de los episodios nacionales y las circunstancias un poco en las que fueron escritas. Yo les pido disculpas por las meteduras de pata innúmeras que seguro que ha habido en técnicas y narrativas y de contenido. Pero bueno, yo les agradezco su presencia y su paciencia también. Y si les ha gustado el vídeo, pues denle like si quieren. Si no, pues nada. Y nos vemos, ¿no? En el siguiente vídeo, si quieren, yo voy a estar aquí. Así que les espero con Galdós.